Bueno, pues hoy estamos aquí con un vídeo más en las instalaciones de Jorge Cadaval, en el Museo de la Guerra. Y vamos a estar con un guía histórico que se llama Paco, en el cual es un conocimiento de todas las armas y cosas que tiene el Museo de la Guerra. Él es un historiador que entiende de todo esto y vamos a enfocar y que veáis un poco lo que es el Museo de la Guerra. Ya tengo un vídeo hecho antes, en la primera parte, en el Cuetu, aquí en Lugones, y ahora vamos a ver lo que es el armamento y todos los vehículos que tienen coleccionados aquí también, para que los veáis un poco. Y estamos entrando ya en la zona en donde están los vehículos y las cosas principales de la guerra de aquella época. Vamos a ello. Ya estamos dentro de lo que son las vitrinas. Vamos a dar un pequeño recorrido y luego el guía Paco nos va a informar un poco de qué es lo que tiene aquí metido en las instalaciones. Aquí todo esto coleccionable. Y repito que todas estas instalaciones y el Museo de la Guerra pertenece a Jorge Sandoval y vamos a darle las gracias desde aquí por permitirnos grabar lo que es el vídeo. Estamos haciendo un pequeño recorrido ahora mismo para que veáis un poco por alto lo que hay aquí metido y luego Paco pues nos explicará un poco de qué va todo esto. Mirad, y esto ya queda pequeño, ¿eh? Tiene muchísimos más artículos de la guerra, pero bueno, las instalaciones quedan un poco pequeñas y bueno, con un futuro pues se ampliará un local más grande y pasarán allí todas. De momento vais a ver lo que hay por aquí metido para que veáis cómo es un poquillín el Museo de la Guerra. Mirad qué tanqueta. Una tanqueta aquí de aquella época que ya nos explicará un poco Paco de qué va la historia. Mirad, mirad la tanqueta ahí preparada a todo volumen. Vamos a continuar un poquín por aquí para ver lo que hay. Mirad qué estanterías llenas de cosas, Unas estanterías llenas de cosas. Mirad. Luego Paco, como os digo, ya nos explicará de qué va un poco todo esto, porque es digno también de conocer lo que es la historia de aquella época de la guerra del 36 al 39, con los dos bandos, el republicano, el bando rojo y el bando azul. Bueno, para que veáis aquí que tienen una colección grandísima, Tienen una colección grandísima. Grandísima la tienen. Y vamos a ver un poco más que nos explique Paco un poquillín y que nos dé más detalles. Por aquí hay también un grupo de gente, porque es visitas concertadas. Son visitas concertadas que tendréis que entrar a la página del Museo de la Guerra de Lugones y allí pues inscribiros y pedir cita para venir a visitarlo. Aquí tenemos más exposición, más vitrinas. Cada vitrina pues tiene sus cositas. Y esto, aunque no creáis, esto ya es difícil de conseguir, Para conseguir todo esto y tener esta colección, es muy laborioso, cuesta mucho, en una palabra, El Museo de la Guerra del Cuetu, de Lugones. Al que le guste todo esto, pues
recordar algo de la historia de España, pues aquí hay historia de verdad metida. Mirad qué exposiciones, ¿eh? Mirad. Es impresionante. Y Paco, bueno, es un historiador que es conocedor de todo esto, ¿eh? Y está muy implicado. Mirad los trajes de aquella época. Ya nos explicará Paco un poquillo más de qué va todo esto. Mirad las vitrinas. Mirad las vitrinas. El Museo de la Guerra del Cuetu. Aquí lo tenéis. Y por aquí vamos a ver un carro de la época de Franco, ¿eh? Mirad. Mirad. Mirad qué camión de la época de Franco. Mirad. Vamos a ver un poco por dentro. A ver cómo va la cosa. Desde aquí salían muchos planos y muchos pensadores para cómo contraatacar. Mirad. Ahí lo tenéis. Francisco Franco Bamontes. Ahí lo tenéis. Este era un carro de los de Franco, que aquí en esta mesa era la mesa de operaciones de cómo atacar al enemigo. De aquí salía mucha información y muchos datos para los soldados. Aquí está el coche por dentro. Bueno, vamos a salir un poco para enfocaros. Mirad. Mirad qué cochino. CNT. Mirad. También fue rescatado, La Virgen María. La cantidad de vales y de historias de la guerra que hay por aquí. Es impresionante. Impresionante. Mirad. Correo enlace. Trae ahí. Ahí lo tenéis. Opel Libertario. P2 1932. CNT Gijón. La Virgen María. Del 32. Y ahí tenemos la radio. La radio famosa. CNE Oviedo. Coche 4. Tomado a los enemigos. A los enemigos de la patria. Ahí lo tenéis. Qué cuadros, qué tanquetas. Tienen de todo. Lo que pasa es que, claro, este local ya queda pequeño para el museo y están en busca de otro más grande. Otro más impresionante. Este ya impresiona. Imaginaros cuando haya otro más grande para verlo. Mira. Qué carromato hay ahí. Eso dispara cohetes. Pues este es el carro famoso que usaba Franco en aquella época para sacar de aquí la estrategia para intentar vencer al enemigo. Y ahora vamos a dar un poco de vuelta porque ya llegó Paco. Mirad, esto es lo que es una trinchera. Lo que es una trinchera. De aquella, de las guerras. Mira qué trinchera. Mira qué trinchera. Aquí también preparados para disparar al enemigo. Mira, hay uno ahí. Mira, hay uno ahí vigilando. En la trinchera metido. Lo que tenía aquí por la trinchera. Es impresionante. Es impresionante. Los cascos de la guerra que tienen por aquí. Colección de cascos de la guerra. Mira la cantidad de cascos que tienen, Y lo que hay, en la trinchera, Mira ahí desgranados
La Virgen María, qué pila de ellas. Es impresionante. Es impresionante lo que hay aquí metido. Y desde aquí de la trinchera, pues bueno, y es donde disparaban. Y se los utilizó Sí, decían que sí. Volvemos a las armas aquí de artillería. Volvemos a las armas de artillería, mirad ahí, los pistolones. Y aquí están disfrutando del camión, la tanqueta, aquí metidos. Y bueno, van disfrutando un poco, mirad ahí, los ametralladores. Ahí. Mirad los ametralladores. Mirad los ametralladores aquí. La moto en aquella época, allí puesta. Y aquí los tenemos, los ametralladores. Vamos, como Dios. Disparaban. ¿Cuántos se usaron aquí en la guerra esta? Y fueron rescatados todos que fueron posibles. Y hoy en día pues tenemos aquí y podemos disfrutar de ellos. Podemos disfrutar de ellos tranquilamente. Ahí están. Todas las estanterías y todo lo que tienen por aquí. Estamos dando otra voltina para que lo veáis bien, perfectamente. Lo que lleve una vuelta a mercado. Mirad qué pieza de artillería. Mirad qué pieza de artillería hay aquí, más voluminosa, grande. Y aquí están los escopetes de disparar, bala tras bala. Alguna ametralladora también. Mirad, hay otro cerco aquí, otra trinchera. Aquí se atrincheraban y disparaban, vamos. La tanqueta, aquí la tenéis. Un auto blindado del Cuetu. Bueno, está por aquí. Aquí la tenéis, el auto blindado. Miradla. Aquí lo tenéis. Ahí está uno disparando ahí, que va para la guerra. El auto blindado. Vamos a verlo desde aquí mejor. Miradlo. Pega 2 tiros ahí al vuelo. Y bueno, vamos a seguir por aquí un poquillo más, dando otra vuelta de reconocimiento para que veáis un poco la estructura que tiene todo esto. Y mira, lates de comida, lates de conserva de la guerra. Los lates que abrieron aquí para comer. Hostia, y mira los tenedores y todo, dónde están en aquella época, y los platos. Platos, tenedores. Madre mía de mi alma. Y aquí el ñaño como disfruta del carro blindado. Y mira, esto era de los médicos. Esto era de los médicos de... Sacaban una muela y, vamos, arreglaban una herida de esas. Mira, qué pinza eso. Me cago en la Virgen María. Mete miedo. Cualquiera iba al médico en aquella época. Hostia. Mira aquí la trinchera. Mira la trinchera. ¿Cómo va la trinchera? Otra trinchera más. Y mira ahí los cañonucos que hay por aquí. Esto sí que tienen reconocimiento. Mira ahí. La Virgen lo que encontraron por aquí. La cantidad de vales que hay. Los proyectiles que se encontraron y van donándolos al museo, Van encontrando la gente por ahí cosas y traerles para aquí, para el museo, para donarles y todo. Mirad, bomba de aviación alemana. Esa bomba que estáis viendo ahí. De aviación alemana. Madre mía, todavía existe eso. Los años que tiene. Los años que tiene, eso.
Mira, el dicho ese. Hay un dicho ahí que dice: nunca apuntes a nadie con un arma. En una ocasión se disparó una escoba. Madre mía. Madre de Dios. Mira ahí qué ametralladores. Esto es, vamos, esto es la guerra, nunca mejor dicho. Vaya museo más guapo. La cantidad de ametralladores que hay. Ahí estamos. Ahí estamos. Qué guapo. Qué de armas. Otro reconocimientín por aquí, Mira ahí, Tenías que apuntaros aquí un poquillín a lo que esto. Tenías que apuntaros a la página web del Museo de la Guerra, del Cuetu, y quedar para hacer una sesión por aquí con Paco. Paco es un historiador, vamos, estupendo, Y encima le gusta muchísimo todos estos temas relacionados con la guerra. Bueno. Otra pieza de artillería por ahí. Bueno. Volvemos otra vez. Otra vez. Aquí probando un modelo de casco de la guerra. Y esto también lo saben, Mira ahí, Madre mía de Dios. Mira ahí. Qué vitrines tienes con... Mirad. RQP. Rogad a Dios. Por Manuel Gallardo del Cerro. Provincia de Zapadores. Dios. Madre mía de mi alma, lo que hay aquí metido. Tenéis que venir a verlo, no os perder. Y aquí están los trajinos, los famosos trajes. La vitrina, que ya os la enseñé. Ahí lo tenéis. Tanques en escala y miniatura. Y vayáis por donde vayáis, pues tenéis, mira, les vales que hay ahí. La vitrina. Ahí tenéis la vitrina. Esto debe ser tipos de banderas. No lo sé muy bien. Ser tipos de banderas. Bueno. Tipos de pistoles. Y bueno. Aquí tenéis otra ametralladora. Esta no la vimos muy bien. Mira ahí, qué artefacto hay aquí. Este y otro tipo de ametralladora. El camionón es impresionante. En ese estuvo Francisco Franco Bamontes, con los planos adentro. Aquí es donde armaba las estrategias. Madre de Dios. Mira ahí. Es impresionante. Impresionante el Museo de la Guerra. Con estos bombes ahí. Dios, en aquella época. Mira, hay algún cuadro de aquella época. Lo que pasa es que tienen cristales y la luz, bueno, así un poco de lado, perjudica. Pero mira, qué fotos antiguas de aquellas épocas. Madre de Dios. El Puente Gallegos. Mira, esta, por ejemplo, es la iglesia de San Pedro de los Arcos. Esa que veis ahí. La iglesia de San Pedro de los Arcos, en aquella época. El cuartel de la Guardia Civil de Pumarín. Ahí lo tenéis. Iglesia de la Felguera. Esa. Madre mía. Y el puente sobre el río Nalón. En Langreo. Ahí la tenéis también.
El cuartel de la Guardia Civil de Sama, en aquella época. Madre de Dios. Ayuntamiento de Sama de Langreo. Ahí lo tenéis, en aquellas épocas. Madre de la Virgen María. Arsenal revolucionario. Mira ahí. El arsenal revolucionario. Y bueno, vamos a ir un poco para allá. Para enseñarnos un poco más, a ver si Paco nos indica algo y vamos a ver. Esta allí es la famosa trinchera por afuera. Aquí la tenéis otra vez. Una trinchera hecha imaginaria. Porque en aquella época, claro, llevábanse muchísimo los trincheres para esconderse y disparar. Ahí estamos. Y la gente disfrutando del Museo de la Guerra. Disfrutando a tope, porque es muy digno de ver el museo. Es muy digno de ver. La tanqueta, las tanquetas, es muy digno de ver cómo se disfruta un poquillín. Y aquí podéis ver una foto de la Guardia General de Francisco Franco. Ahí la tenéis, con esta moto custodiaban a Franco. Ahí la tenéis. Una BMW R50S de la Guardia Pretoriana de Francisco Franco. Ahí tenéis la moto. Y la gente sigue disfrutando por aquí todo lo que puede del Museo de la Guerra. Por aquí visitando todo este armamento. Está disfrutando y bueno, de momento está gustando un poquillín. A ver si Paco nos da una explicación de todo esto. Vamos a ello. Aquí tenéis a este niño, con la escopeta. Va a matarlos a todos. Ahí con la pistola, primero en el tanque, ahora con las armas. Madre mía de mi alma. Ahí está, disfrutando. Que este reglamento desde 3 meses antes de empezar la guerra, con lo cual todo lo que sea de reglamento, como ese cuadro de allí, es importante. ¿Por qué? Porque lo tienen los dos bandos. Al fin y al cabo queda dividido en dos mitades casi perfectas. El ejército casi es 50% y 50%. Depende del arma que cojas, el aire o tierra o tal, pero bueno, anda por ahí 50 y 50. Entonces es importante este cuadro que tenéis aquí porque es lo de reglamento en julio del 36. Este cuadrín de aquí de la esquina. Y esto lo van a tener los dos bandos toda la guerra. Luego ya sí, en España se fabrican cosas en los dos bandos y luego llega de medio mundo, que es lo que tenéis ahí, armas automáticas, bueno, algunas son españolas, pero la gran mayoría son de importación, ¿vale? Lo que tenéis ahí. Y la gran mayoría republicano. O sea que para el museo muy bien cuando esto esté museizado, pero para los republicanos será un problema, porque fíjate, hay un montón de calibres, imagínate reparar eso, arreglar, reparar, municionar. Hay algunas, es cierto, que comparten munición, pero es un muy buen fondo de arma automática y prácticamente todas son republicanas, menos la barbeta alemana, de allí de Legión Cóndor, que es alemana, y las 3 primeras que son nacionales. Mira, el OC de la fábrica de armas de Oviedo, construido durante la guerra en Oviedo, Breda italiana y Dreiser alemana, estas 3 nacionales, sublevados. Y luego ya todo esto republicano, realmente, o sea que es un buen fondo muy potente. Y lo mismo ahí atrás, 3/4 partes son republicanos, en fusilería y tal, ¿no? Tenéis esa zona de subfusiles, que se puede añadir este que os enseñaba, que está ahí metido, el RU, ¿no? Y hay varios fusiles republicanos. Mira, subfusiles, el que hacen en Valencia, el naranjero famoso, pero el de la guerra, no el de posguerra, lo tenéis ahí, que es la copia del MP28 alemán. O el Labora von Bernat de Industrias de Guerra de Cataluña, que está ahí al fondo. Y delante tenéis 2 también republicanos, el Suomi finlandés y la PPD soviética, también típicamente republicanos. La verdad que en sus fusiles son prácticamente todos republicanos, menos el alemán, el MP28. Y luego por aquí es muy interesante echar un vistazo luego, si queréis, a la zona de máscaras de gas, porque por lo menos está, bueno, no digo museizada, pero al menos está mejor tratado lo de la rotulación, la señalética, ¿no? O tenéis, mira, esta novela futurista que pasa aquí desapercibida, le dedicamos esta esquina aquí, es una novela, hay una literatura de entreguerras muy peculiar, esto de la generación de entreguerras, que ahí está, no sé, John Dos Passos, está, bueno, Hemingway al final,
a cabo, aunque desborda esa generación Hemingway, ¿no? Pero es la literatura hasta años 20 y 30 que viene de Primera Guerra Mundial, del escarmiento también de Primera Guerra Mundial, y hay una serie de novelas así un poco apocalípticas y tal. A mí me recuerda luego lo de los años 50 y 60, del terror al conflicto nuclear. Bueno, pues en los años 20 y 30, después de la Primera Guerra Mundial, el terror era a que se repitiese un gran conflicto mundial, pero de gas. Claro, el nuclear solo se conocía a nivel teórico y tal, pero no todavía militarmente. Entonces, en los 20 y 30, esta generación perdida, que llaman a veces, ¿no?, de entreguerras, generación de entreguerras, también hubo unos cuantos autores españoles, también asturianos, David Arias, que saca esta novela en el 35, la publica en Madrid en el 35, este autor asturiano, después del gas. Tomó de portada, bueno, la portada original es esta, pero un poco más guapa, la verdad, aquí está un poco cambiada. Tomó la máscara reglamentaria española, creo que es año 32, que es la que tenéis aquí, por eso lo puse junto, la tomó de portada de la novela y te pone un mundo apocalíptico, ¿no? Habla de eso, mutantes, no sé qué, bueno, porque había habido un gran conflicto mundial de gas mostaza. Bueno, ¿os acordáis? George Orwell, pues no sé, Huxley, ¿no? Mundo Feliz, Huxley, bueno, encajan todos un poco ahí. Y los que son más literarios, no todos son tan apocalípticos, pero sí todos tienen un punto ahí de pesimismo, tal, de la condición humana, son todos los amigotes de Hemingway, pues en París está ahí media generación perdida. Esto es el australiano que fue premio Nobel, no recuerdo ahora, irlandés, bueno, que era amigo de Hemingway, bueno. Y nada, muchos pasaron por la Guerra Civil Española, no solo Dos Pasos o no solo Hemingway o el propio Orwell, ¿no? Orwell que tanto le marcó la Guerra Civil, ¿no? Estuvo en Cataluña, estuvo mucho en Madrid y tal, ¿no? Pasaron unos cuantos, ¿no? Toda esa generación de fotoperiodistas también, ¿no? Periodistas literarios también, ¿no? Aquí había, hombre, no había tantos como en Madrid o en Cataluña, tal, pero hay un momento dado que hay 50 medios internacionales acreditados en Asturias, entre Asturias y Santander. Y son muchos, ten en cuenta que muchos grababan cine y ahí no están los literarios, ahí hablo los que eran fotoperiodistas. Realmente fue un conflicto muy internacional. En eso es la Primera Guerra Moderna, un poco también, ¿no? Una de las primeras guerras modernas, ¿no? De la primera vez que la aviación es determinante, la primera vez que los medios de comunicación de masas son ya muy determinantes también. Aquí llegaron a Asturias estrellas radiofónicas, Virginia Cowles, que era una estrella de la BBC de radio, también en Estados Unidos, era una tía, bueno, la llamaban la Lauren Bacall del periodismo. Bueno, pues andaba por aquí tomando entrevistas a la gente, grabando y tal, para la BBC, imagínate, ya ves, en Oviedo, Gijón, pasaba entre líneas, se la jugaban cada vez que pasaban entre líneas, porque se les acusaba de espía, tal, Y aquí la tenéis con la máscara de la portada, la máscara de reglamento de descanso, que son de reglamento, donde tenía una o dos pares de botas de reglamento. Pasa que esas no los tengo, entonces le puse las zapatucas estas de descanso que son. Y lo demás está bastante completo. Tiene la máscara de gas española de reglamento, que es poco conocida, está por el lado izquierdo, el 1916, que lo tenéis ahí, es el de la derecha. Ya había alguno más moderno de fabricación española, pero bueno, este era el más abundante. Y bueno, la corneta es de los años 20. Está bastante completo. Se le podía poner un casco trubia, uno de los 3 modelos que había de casco trubia, se le podía poner alguna cosa más, pues arma corta Y esto está bastante completo, lo que faltan son las armas cortas de reglamento o granadas, las tenéis allí, y las armas cortas que las tenéis en ese armario que habría ahora para que lo podáis ver también. Ahí lo tenéis, disfrutando del arma en plena guerra. Bueno, esto es lo que lleva al museo, a disfrutar de lo que son las armas, las municiones, todo esto que veis por aquí. Y bueno, sin más, vamos a ver si cerramos un poco ya el tema, porque el museo ya está visto. Y ya, si queréis ya saber un poco más de él, entrar en la página web en donde está para pedir visitas, y allí las podéis concertar. Vais a tener de guía a este estupendo historiador llamado Paco Francisco, y os va a explicar muy bien todo este tema de lo que fue la guerra civil en aquellas épocas. Dar las gracias a Jorge Sandoval por permitirnos estar aquí y por coleccionar todo esto para que nosotros podamos disfrutar de ellos. Desde aquí, desde tu museo, Jorge, un abrazo, muchísimas gracias. Y a Paco, como gran historiador del museo,
de la guerra, darle también las gracias por permitirnos también estar aquí en este día. Y a toda la gente que asistió hoy y pudo visitar este museo y disfrutar de gente de Zaragoza y de otras localidades de España. Muchísimas gracias por todo, un saludo muy grande y hasta el próximo vídeo. Gracias.